Roca Balbuena, María Elena Dressel, estamos aquí cada día haciendo Emprender es Clave. Es rico venir a la radio, a mí como que me básicamente da... juntos, conectados, sí. No solo como una onda energética, sino como cuerpos. Como presencias humanas. Como un tándem. Pero cuando digo tándem me imagino a esa gente que está Metro 94, María Elena Dressel. Metro 14, ¿quién les habla? Y eso significa complementación. Complementación, exactamente. Oye, ¿qué te parecieron las declaraciones de Daniel Jadwe respecto a que si una pyme no puede pagar un sueldo de 520 lucas, no tiene que existir? Oye, me parece que está algo... ¿Quién está asesorando? ¿Quién es el asesor comunicacional? Yo creo que esa fue una respuesta así que se la tiró como de taquito ahí con el... Además me llamó la atención que Rodrigo Sepúlveda, de quien hemos hablado varias veces, que es muy encantador y es amigo mío. Pucha, no le contrapreguntó nada, pues, ¿cachai? Como que no le dijo, oiga, pero... Por ejemplo, yo me puse a discutir con gente en Twitter, pero discutir respetuosamente, yo no peleo. Y el que quiera pelear, pelea solo, digamos, porque no tiene un sentido. Pero en el fondo yo decía, bueno, ¿y dónde está la ecuación, por ejemplo, de la concentración de poder? ¿Cómo vas tú a garantizarle a una pyme que el consumidor va a ir a comprar a la pyme y no va a elegir un gran retail, por ejemplo, internacional? Claro. Porque por precio es más competitivo un retail grande, que tiene obviamente más participación de mercado y por lo tanto los proveedores le venden más barato, que a un comercio local. Eso está claro. O sea, cualquier persona que entiende de la lógica de mercado entiende que... menor siempre va a tener un costo más elevado. Después, ¿qué pasa con las personas que, y esto también lo hemos hablado aquí, son dueños de servicios financieros o banca, dueños de algunas industrias extractivas, dueños de medios, dueños de tiendas? No puedes competir. O sea, ya el que no existan reglas del juego que permitan una competencia que sea sana dentro de un capitalismo que estaba hecho en la teoría para que hubiese mucha competencia de distintos tamaños, cuando ya tienes concentraciones de poder, ahí. Claro, ya no puedes. O sea, piensa en las grandes tecnológicas, piensa en la cantidad de datos que manejan las grandes tecnológicas, que claro, uno escucha lo que está pasando en Europa, qué sé yo, pero los negocios que hay detrás de eso... Sí. O sea, tú como pyme no los puedes. Es como, ni siquiera un amigo seguir. me decía, es realmente como la escena de la jungla, que te dicen, oye, aquí en la jungla todos libres, hagan lo que quieran. Claro. Pero ¿cómo hacer libre el mono tití con el león? Al jaguar. Claro, exacto. Entonces ¿cómo hacer libre el mono tití frente al jaguar? No es verdaderamente exactamente libre. Entonces Lucrecia Salim, que es fundadora de FinFit CL, Salud Financiera para Todos, nos va a contar un poco qué es lo que opina ella también respecto a este tema que se levantó y que me parece que es un tema fundamental, no solamente cuando estamos viendo todo lo que está sucediendo con las pymes, sino también cuando pensamos en un diseño estratégico y de futuro para el país. ¿Cómo estás, Lucre? Ustedes. Yo acá estoy, estaba escuchándolos y con sensaciones también, con sentimientos respecto a ese tipo de declaraciones. ¿Por qué? A ver, ¿qué me llegan ¿Qué te pasó? a la piel, me duelen. Me duelen mucho y me ofenden como emprendedora y como asesora de emprendedores. Me da mucha pena. A ver, tú eres asesora de emprendedores y eso yo creo que puede ser súper interesante de empezar a evaluar, porque tú eres como mentora, ¿no es cierto? ¿Cuál es el trabajo que tú haces con las pymes? Justamente, cada vez que un emprendedor con su sueño quiere transformarse en empresa, quiere generar una propuesta de valor, quiere llegar al mercado con algo diferenciado que significa muchísimo esfuerzo, recurren a nuestro programa de mentoría para que los ayudemos a nacer financieramente sanitos, para generar y contribuir al país y a sus sueños personales. Entonces, me parece que conclusiones así no hacen más que demonizar el rol del empresario, del emprendedor, cuando en realidad los emprendedores son quienes contribuyen al 60% de los empleos de este país. Y yo les mentiría si alguna vez uno de los emprendedores que yo asesoro y que armamos los planes financieros desde cero, considerando cada una de las partidas de gasto, alguna vez me dijo, quiero pagar menos sueldo. Está súper alejada de la realidad y del bellísimo espíritu emprendedor el pensar que los emprendedores no quieren pagar mejores sueldos. Tratando como de ratonearse. Pero por supuesto. No, es más, me encantaría que supiera, y 15 minutos antes estuve cerrando un análisis de una proyección financiera de una emprendedora que al ver que los números no daban, se quedó sin sueldo hasta el mes 6. Suele pasar para eso, dejar espacio a sus colaboradores, al equipo.
y pagar buenos sueldos. Ahora, Daniel Jadwe esgrimía esto respecto al sueldo mínimo que quiere que exista en el país, que es una discusión que tiene varias aristas y no solamente tiene que ver con si una pyme es lo suficientemente competitiva o puede mantener a X cantidad de trabajadores ganando más de 500.000 pesos, sino que más bien tiene que ver con el poder también pensar en una fórmula que quizás sea un poquito mixta. O sea, nadie dice que el sueldo mínimo es muy bajo para el costo de la vida hoy día, pero efectivamente debiera haber una estrategia detrás de este planteamiento que no dependa otra vez de esta ley de la selva de la que estábamos hablando con el Roca, de que el más fuerte se come el más chico al final. Bueno, y ahí yo tengo una idea, porque si ya que estamos hablando de sueldos, no invitamos a toda la estructura de senadores y diputados que tienen sueldos muy por sobre el sueldo mínimo, a que hagan la disminución de sueldos que tanto pedimos desde el 18 de octubre, que todavía no se produce, y esos fondos se destinan a compensar la diferencia entre el actual sueldo mínimo y lo que nos gustaría que fuera el sueldo mínimo de todos. Ese tipo de ideas no los he visto. Oye, pero cuando tú dices, Lucrecia, que muchos, casi todos los emprendedores te dicen, yo no quiero pagar sueldos bajos, pero te agregan, esa frase tiene un complementario que te dicen, pero no puedo pagar más. O sea, hay un apellido en esa frase que puede ser preocupante. Lo que pasa es que, claro, para poder determinar la estructura salarial, uno tiene que asegurar de que todo el diseño del modelo de negocios pueda cubrir los costos de operación y todos los gastos asociados, ¿no es cierto?, logísticos y por supuesto también tributarios. Entonces no se trata de no querer pagar más, hay que ver realmente cuánto nos dan los márgenes. Ustedes vieron en la clave, por ejemplo, si un emprendedor busca comprar un producto que luego procesa y revende, no llega a los márgenes que tiene una multinacional cuando compra el mismo producto en volumen. Por lo tanto, su capacidad de generación se ve mucho más restringida. Entonces no estamos en una cancha equitativa, quienes generan empleos, empresas con capitales enormes y un emprendedor. Y no es la respuesta decir, entonces esa pequeña empresa tiene que cerrar, entonces esa pequeña empresa no puede operar. ¿Qué mirada? Pero ahí está el dato que tú diste, Lucrecia, que es lapidario, que finalmente son esas empresas que están en dificultad de competencia, pero que las que generan el 60% de la fuente laboral. A eso voy. Entonces, ¿qué pretendemos? Que prácticamente un 60%, no seamos no el 60%, vámonos, no sé, un 40% cierre. ¿Qué pasa con eso? Y el Estado, y ahí hay que tener mucho cuidado, porque después, para reivindicarnos, salimos con siempre la mano fácil y que suena bonita, voy a subsidiar. No lo digo puntualmente solo por la propuesta de Jadwe, pero los subsidios, ¿de dónde salen? Me pregunto yo. No volvemos a plantearnos que el Estado no es generador en sí, sino que el Estado subsidia a través de lo que recauda, y lo que recauda viene de nuevo de los impuestos que pagan estas pymes que queremos quebrar, y vamos a entrar en un círculo no virtuoso. Entonces yo siento que hay que tomar medidas muy responsables y darle el valor y el reconocimiento a los emprendedores de lo que contribuyen al país, de lo que contribuyen a la calidad de vida de la sociedad, dando trabajo, dando empleo, y volver a generar medidas que sean reales, estratégicamente sostenibles en el tiempo, con una mirada de crecimiento. Oye, que no nos vuelva dependientes del Estado, sino que conservemos independencia. Lucre. Si no, vamos a vivir del Estado con subsidios. Y además un Estado que no va a dar abasto, porque al final también hay una discusión respecto a las cargas impositivas, cuánto de eso se puede fiscalizar, cuánto de eso no, etcétera, etcétera. Capitales que se fueron de Chile, si es que va a haber inversión o no va a haber inversión, qué pasa con este impuesto grandote que se está tratando de poner el royalty minero. Pero yo ahí también digo, oye, teniendo una oportunidad pero tremenda de generar efectivamente esa estrategia, uno podría pensar, más allá de lo que tú decías, por ejemplo, el tema de los parlamentarios, ¿qué pasa con todas esas bonificaciones que existen en el mundo de la minería, por ejemplo? Que siempre son determinadas por el sindicato y que son unas bonificaciones que son realmente gigantescas. Oye, ¿qué pasa si nosotros adecuamos todo el sistema laboral? Si lo mismo que estábamos hablando con la persona Accenture antes, si tenemos más mano de obra vinculada a la tecnología, vamos a poder ir haciendo que la cancha sea un poco más pareja. Sí, justamente. Sobre todo
dejar este mensaje de que tenemos que buscar y exigir medidas que nos vuelvan independientes del Estado. No perdamos libertad, porque cuando la solución para seguir operando implica que el gobierno de turno me pase o no me pase plata, perdí libertad. Claro. Y esa es para mí la pérdida más grande que puede tener una persona, un ciudadano, tanto a nivel individual como en su rol de generador de empleo a través de los emprendimientos. Oye, Lucrecia, ¿y tú sientes con el conocimiento que tienes de los emprendedores y de las pymes, que las pymes pueden pagar? ¿Tú conoces pymes que estén en condiciones de pagar sueldo mínimo 520,000 pesos? La verdad que sí, y te voy a decir que las que lo pueden pagar lo están pagando. Nadie, y de nuevo, en todos los clientes que asesoramos en FinFit, nadie se ajusta al sueldo mínimo, al contrario. Lo que buscan las pymes es decir, cuál es el valor de mercado para las características de la posición. Diseñamos posiciones y las ajustamos a mercado. Y en función de eso buscamos a la persona que mejor se adecue a esa posición que necesita la pyme. Pero nunca se parte el análisis del sueldo mínimo. Entonces, por eso yo digo, está tan desconectado un comentario así con la realidad de quienes hacemos pymes, de quienes emprendemos, que digo, es una falta de respeto para los emprendedores, porque nunca un emprendedor me ha dicho, asignemos sueldo mínimo. No, si se puede pagar más, obviamente, claro. Si el modelo de negocio da, no nos supeditamos a los 300 y tanto que estén dando de sueldo mínimo. Y si no, en el fondo es como te adecuas, pones probablemente una fuerza laboral más flexible, trabajas por proyecto, algún beneficio, o sea, siempre hay salidas, pero yo creo que esa discusión del sueldo mínimo, y aquí esto es una percepción nomás, Lucre, y aquí te quiero preguntar qué es lo que percibes tú, porque también ha pasado y se ha contaminado que los representantes del gran empresariado en Chile, cada vez que se quiere aumentar el sueldo mínimo, salen a decir, esto no lo pueden pagar las pymes, no sé qué, y se ha puesto como que el talón de Aquiles para poder subir el sueldo mínimo serían estas empresas chicas que no pueden pagarle a sus trabajadores el sueldo mínimo. Claro, pero estamos pagando justos por pecadores. Claro, pero en el fondo además esas palabras vienen del presidente de la CPC, o del presidente de la SOFOFA, o sea, no me vengáis con cuestiones, po. Pero ellos nos van a quebrar esa empresa con el nuevo sueldo mínimo, pero nos están proponiendo la quiebra de los emprendedores que no están en ese grupo. Entonces, hay falta de enfoque y de objetividad en estos dichos y en estas medidas. Entonces, ley pareja aquí no aplica, porque no es lo mismo ser un emprendedor, un microemprendedor, que una empresa mediana y una empresa grande. Y ahí es donde hay que tomar medidas específicas para cada uno de estos segmentos de las empresas. Y nos acordemos eso, cuál es la proporcionalidad de la generación de empleo y cómo va a impactar, porque no va a tener fondos ningún candidato para repartir si este 60% de las pymes es que quiebra. Eso parte desde ahí, desde la fantasía de Jadwe, de dónde habrá sacado ese cálculo. Pero te pregunto, Lucrecia, así desde la micro, te pregunto, ¿es imposible, llegar a ese sueldo mínimo? ¿Es absolutamente fantasioso? Y si llegase Jadwe al poder y pone ese sueldo mínimo, ¿produce inmediatamente un desbarajuste en la economía? Va a depender, sí, la respuesta sí, produce un desbarajuste enorme, pero para ir más al detalle, nosotros cuando hacemos evaluación y proyecciones financieras para cada uno de los emprendimientos, va a depender mucho de la industria, de la calidad y del perfil, del rol, del sueldo de mercado de esa persona, porque no es lo mismo una empresa que solo comercializa que una empresa que le agrega valor, una empresa que está en el rubro alimenticio que una empresa que está haciendo desarrollo de software con inteligencia artificial. Los perfiles de los colaboradores son muy distintos, entonces yo parto mi nómina de gastos de una manera muy distinta. Entonces, no podríamos decir que le va a aplicar a todos por igual, porque los márgenes de una comercializadora son muy distintos a una empresa de servicios, son muy distintos a una empresa que agrega valor desde la tecnología. Entonces, no es tan fácil de responder general, sino que va a ser en el caso a caso. Pero para irnos, miren, imagínense así en grandes números, una empresa que comercializa tiene aproximadamente así entre el proveedor que te entrega el producto y lo que tú marginas un 30%. Ese es el margen promedio. Saca cuentas. Todavía
no pagaste nada, todavía no pagaste luz, agua, gas, todavía no pagaste los gastos básicos de funcionamiento, el mínimo de tu sistema de contabilidad. Entonces, ¿cómo llegas a tener utilidad y a perdurar en el tiempo? No se trata de querer, se trata de que hay una realidad de valores de mercado. Y eso es lo que sería súper bueno que revisen los candidatos, en este caso puntualmente Jadwe, para que entienda, no sé si nunca ha visto un plancito financiero de una pyme, se lo podemos compartir, para que él entienda que no se trata de querer. O sea, él tendría que saberlo mejor que nadie si es comerciante, pues. Es que me llama la atención. Además, a mí me llama la atención también. Sí, pero bueno. Es que tú te reís, pero es verdad, sí. Es comerciante, tiene arriendo, ha manejado una municipalidad, o sea, conocimiento de finanzas tiene. Hay olor a populismo, ¿ah? Hay un olor a populismo terrible. ¿Qué ha pasado populismo, Lucrecia? Sí, y coincido, chicos, drásticamente. Y eso es lo que nosotros tenemos que ayudar con la información y la educación. Esto es cuando hablamos de educación financiera, que yo tanto hago, es para que sepamos argumentar, es para que sepamos leer entre líneas a qué statements, qué titulares son populistas, y sobre todo como ciudadanos que generamos con honestidad, con trabajo digno, pagando nuestros impuestos para contribuir al país, que podamos defender esa independencia y que no nos hagan altamente dependientes del Estado y del gobierno de turno. Oye, tenemos Lucrecia, que ser ciudadanos libres. Yo sé que tú has querido mantener en reserva tu ideología, pero me gustaría preguntarte si has escuchado en este campo temático, el sueldo mínimo, pymes, alguna propuesta que te haya parecido interesante dentro de los que están postulando, de los postulantes. Bueno, yo les iba a proponer, yo estoy haciendo un trabajo, ustedes saben que soy un poco obsesiva de estudiar, y yo por tiempo todavía no logro terminar el comparativo de las propuestas en materia de emprendimiento. Perfecto. Pero para poder darles esta respuesta, que podría ser una súper linda temática a trabajar en un próximo programa, ahí les puedo después con gusto dar hasta nombres, y no tengo reparos en dar mi posición. Yo soy una persona que defiende la libertad, la independencia, tengo mis traumas por el país donde nací, pero uno trata de dejar todos esos traumas de lado para ser objetivo y contribuir. Sí, pues sí, hay que analizar con objetividad, y a veces un lado tiene cosas buenas y el otro también tiene cosas buenas. Esto es lo que propulsamos en el amarillismo, Lucrecia, con mucho fervor. No es amarillismo, ¿sabes qué? A mí me da un poco rabia eso, pero así como todos los medios están viendo todo lo negativo, nosotros tratamos de poner todas las oportunidades que hay arriba de la mesa. Ese es el gran tema. Si al final tomar lo mejor de todo, sí. Tomemos lo mejor, hagamos ese análisis, hagamos ese ejercicio como equipo nosotros para educar. Construyamos un Frankenstein. De todos, y dejemos cuál sería la mejor versión, porque seguramente en la propuesta de todos los candidatos hay algo interesante que podríamos mezclar en una juguera ideal. Claro, ¿qué va a quedar de eso? ¿Qué va a quedar? En el país que soñamos para los emprendedores. De todas maneras. Oye, cuéntale a la gente dónde puede encontrar más información, qué es lo que tienes hoy día en FinFit CL. Yo sé que tú estás muy metida con los emprendedores, también las pymes. Hay una buena oportunidad para la gente que nos escucha todos los días acá en el programa. Sí, bueno, la invitación es eso, a nacer, las pymes que están naciendo financieramente saludables, a evitar errores recurrentes que hacemos porque nos falta entender cómo se proyecta un negocio, cómo se diseña un modelo de negocio, y también a las personas, porque todo esto también hay que acordarse de que los emprendedores lo que hacen es arriesgar el patrimonio personal y ponen para construir estas empresitas sus ahorros de toda la vida, o toman créditos a título personal para crear estas empresas. Entonces, lo que buscamos en FinFit es dar tips, educación y apoyo a personas y empresas. Perfecto. ¿Dónde encontramos más información? finfit.cl es nuestra web, y @finfit.cl las redes sociales. Perfecto. Lucrecia Salim, como siempre, un placer hablar contigo. Entonces quedamos para los próximos 15 días, te vamos a dar 15 días de tiempo. Eso. Un estudio completísimo. Para que haga un estudio completísimo y nos traigas todas las novedades respecto Me voy a estudiar todos los programas en el punto específico de emprendimiento. Yo le creo porque es lo más matea que hay. Sí, no, se nota. Lucrecia, te mandamos un abrazo. Otro para ustedes. Daniel Jadwe también te manda un abrazo. Seguramente. Ya me lo voy a encontrar en el estadio. Oye, ya, un besito. Muy bien. Un abrazo. Abrazo, chao. Nosotros vamos a hacer una pausa y ya volvemos. Una pausa para pensar en grande. Emprender es clave.